Gracias, presidente. Señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley por coherencia y por principios. Por coherencia, porque esta proposición ha sido defendida por mi grupo o apoyada las veces que ha sido presentada por el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Y por principios, porque entendemos que, efectivamente, desde hace 13 años en que se aprobó la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, existe un modelo descoordinado, un modelo sanitario en el ámbito penitenciario disperso y un modelo que, evidentemente, es falto de normas. Esta dispersión más acuciante en algunas comunidades autónomas plantea problemas tanto desde el punto de vista de la prestación sanitaria que se presta a los internos y que, por tanto, provoca problemas no solo para ellos, sino también para sus familias, sino también problemas desde el punto de vista laboral, porque nos encontramos con un personal sanitario que presta servicios en un ámbito absolutamente ajeno al ámbito sanitario, que es funcionario de un ámbito que nada tiene que ver con el ámbito de la sanidad, cuyos superiores no son personal sanitario y que, además, son dos aspectos, dos ámbitos, el ámbito penitenciario y el ámbito sanitario, que tienen en muchísimas ocasiones incluso principios que podríamos decir son contradictorios, lo que no genera pocos problemas. Eso ha llevado a mi grupo parlamentario a apoyar estas proposiciones en el Congreso de los Diputados cuando las han presentado otros grupos e incluso a presentar proposiciones propias, como ocurrió en la última legislatura, que promovieran que se asumiera al personal sanitario penitenciario dentro del ámbito de la red sanitaria pública. En el Principado, esta situación, como manifestaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se ha intentado evitar pues adoptando diferentes tipos de soluciones. El primero de ellos, y que ustedes conocerán, es que se considerara al personal sanitario del Centro Penitenciario de Villabona como equipo de atención primaria, a efectos de que pudiera encardinarse en todos los planes de salud y todas las medidas de salud pública. También se firmó en el año, creo recordar, 2006, un convenio de atención extrahospitalaria y para la realización de pruebas diagnósticas radiológicas. Además, se inició en el año 2013 una negociación para ampliar los servicios que se prestaban por la Consejería de Sanidad al centro penitenciario, en el sentido de ampliarlo para prestar servicios de salud pública, vigilancia epidemiológica, salud ambiental, formación, salud mental, intervenciones en drogodependencias, reserva de camas en los centros hospitalarios de la región, incorporación social de pacientes con eximentes o en los que se hubieran apreciado la concurrencia de atenuantes a la hora de imponerles las sentencias privativas de libertad. Evidentemente, con esto se ha intentado paliar esa situación que efectivamente existe de descoordinación o de dispersión entre ambos ámbitos, el ámbito penitenciario y el ámbito sanitario. Lo definitivo, lo que se debe de producir es que se lleve al total cumplimiento la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, se transfieran esas competencias tal y, como insisto, se ha instado ya en numerosas ocasiones por este grupo. Y una vez hasta aquí, en el que mi grupo parlamentario ha tratado de responder con el respeto que se merecen tanto los internos e internas en centros penitenciarios como las familias de los mismos y, en general, el personal sanitario que allí presta servicios, reservo los minutos absolutamente residuales de mi intervención para, conforme dice la RAE, faltoso es aquel que es falto de juicio o que no está en sus cabales. En este caso, señor Vilanova, deberíamos añadir que falta quien puede, no quien quiere. Gracias, señora Pérez.